Recibió la medalla Joan Amos Comenius, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en 2008. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana del 2007 a 2013. Fue presidenta de la Junta de Gobierno del INE de mayo del 2013 al 30 de abril del 2017. Actualmente se desempeña como consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Silvia Schmelkes. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Un agradecimiento especial a las autoridades de la Escuela de Educación de la Universidad de las Américas por esta invitación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy y más gusto pues deliberar sobre el tema que me encargaron, que es, yo le he denominado diversidad e interculturalidad en el ámbito educativo. Eso fue lo que me pidieron. Es un tema, yo creo que de muchísima actualidad y que no van a haber cuestiones de temas emergentes. Yo creo que este es un tema emergente, no porque no existiera la diversidad desde hace muchísimo tiempo, desde siempre de hecho, sino porque ahora nos damos cuenta de que existe y nos damos cuenta de lo valiosa que es esta diversidad. Y entonces es importante que reflexionemos acerca de cómo abordarla, cómo atender la diversidad desde la educación. Pasamos a la siguiente. Voy a tratar los siguientes aspectos en esta charla. La primera tiene que ver con una introducción un poco más conceptual, con lo que se entiende por interculturalidad y por educación intercultural. En segundo término vamos a hablar un poco de la importancia de la educación intercultural, porque es un tema emergente y de actualidad. La tercera, nos vamos a referir a la educación de los pueblos indígenas, porque si hay una universidad importante en nuestro país es justamente la Universidad Cultural y Lingüística, entonces vamos a hacer una referencia específica a esta población diversa que nos engalana y nos enriquece como país. Y por último voy a terminar con un conjunto de reflexiones acerca de la interculturalidad del sistema educativo como un propósito para todos aquellos que participan dentro del sistema educativo. Entonces, para empezar esta introducción pues, de naturaleza más conceptual, pasamos a las siguientes otras dos, por favor. Bueno, para decir recordarles que México es el país más indígena del continente, de toda América. De hecho, no sé si ustedes saben, esto fue una sorpresa para varios de nosotros en el 2015 cuando llegaron los resultados de la encuesta intercensal. 25 millones de mexicanos se consideran a sí mismos indígenas. Eso quiere decir 1 de cada 5 mexicanos, el 21% de la población nacional de 3 años y más. 7.9 millones de mexicanos hablan alguna lengua indígena y eso representa el 6.6% de la población nacional. Entonces pueden ustedes ver la diferencia, hay muchas más personas que se consideran indígenas de aquellas que hablan una lengua indígena porque tienen la cultura y eso los enorgullece y lo declaran como tal. Creo que también podemos decir, este es un tema un poco polémico, pero creo que podemos asegurar que México también es el país más diverso de América, desde el punto de vista de sus pueblos originarios. Brasil dice que tiene 300 pueblos distintos y 300 lenguas distintas, pero son lenguas emparentadas. Entonces, que es el país en todo caso que sería más diverso de América Latina, a partir de América del continente, a partir de lo que de la manera como cuantifican a sus pueblos. Pero la verdad es que sus lenguas están emparentadas. En el caso de México, nosotros tenemos 11 familias lingüísticas, 68 lenguas totalmente identificadas como... Recibió la medalla Joan Amos Comenius, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en 2008. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana del 2007 a 2013. Fue presidenta de la Junta de Gobierno del INE de mayo del 2013 al 30 de abril del 2017. Actualmente se desempeña como consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Silvia Schmelkes.
Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas. Un agradecimiento especial a las autoridades de la Escuela de Educación de la Universidad de las Américas por esta invitación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy y más gusto pues, deliberar sobre el tema que me encargaron, que es, yo le he denominado diversidad e interculturalidad en el ámbito educativo. Eso fue lo que me pidieron. Es un tema, yo creo que de muchísima actualidad y creo que van a haber cuestiones de temas emergentes. Yo creo que este es un tema emergente, no porque no existiera la diversidad desde hace muchísimo tiempo, desde siempre de hecho, sino porque ahora nos damos cuenta de que existe y nos damos cuenta de lo valiosa que es esta diversidad. Y entonces es importante que reflexionemos acerca de cómo abordarla, cómo atender la diversidad desde la educación. Pasamos a la siguiente. Voy a tratar los siguientes aspectos en esta charla. La primera tiene que ver con una introducción un poco más conceptual a lo que se entiende por interculturalidad y por educación intercultural. En segundo término vamos a hablar un poco de la importancia de la educación intercultural, porque es un tema emergente y de actualidad. La tercera, nos vamos a referir a la educación de los pueblos indígenas, porque si hay una universidad importante en nuestro país es justamente la Universidad Cultural y Lingüística, entonces vamos a hacer una referencia específica a esta población diversa que nos engalana y nos enriquece como país. Y por último voy a terminar con un conjunto de reflexiones acerca de la interculturalidad del sistema educativo como un propósito para todos aquellos que participan dentro del sistema educativo. Entonces, para empezar esta introducción pues, de naturaleza más conceptual, pasamos a la siguiente, otras dos, por favor. Bueno, para decir que recordarles que México es el país más indígena del continente, de toda América. De hecho, no sé si ustedes saben, esto fue una sorpresa para varios de nosotros en el 2015 cuando llegaron los resultados de la encuesta intercensal. 25 millones de mexicanos se consideran a sí mismos indígenas. Eso quiere decir 1 de cada 5 mexicanos, el 21% de la población nacional de 3 años y más. 7.9 millones de mexicanos hablan alguna lengua indígena y eso representa el 6.6% de la población nacional. Entonces pueden ustedes ver la diferencia, hay muchas más personas que se consideran indígenas de aquellas que hablan una lengua indígena porque tienen la cultura y eso los enorgullece y lo declaran como tal. Creo que también podemos decir, este es un tema un poco polémico, pero creo que podemos asegurar que México también es el país más diverso de América, desde el punto de vista de sus pueblos originarios. Brasil dice que tiene 300 pueblos distintos y 300 lenguas distintas, pero son lenguas emparentadas. Entonces, que es el país en todo caso que sería más diverso de América Latina, a partir de América del continente, a partir de la manera como cuantifican a sus pueblos. Pero la verdad es que sus lenguas están emparentadas. En el caso de México, nosotros tenemos 11 familias lingüísticas, 68 lenguas totalmente identificadas como tales, es decir, que una lengua no se entiende con otra, ¿no? Son lenguas totalmente distintas, descienden de estas 11 familias lingüísticas, pero dentro de esas 68 lenguas tenemos 364 variantes y eso nos hace más diversos incluso que Brasil, porque en Brasil pues, estamos hablando de variantes de una familia de lenguas comunes. Pasamos a la siguiente. Bueno, ustedes saben que México se reconoce como país pluricultural desde 1992 en su constitución. En 1992 se cumplen los 500 años del encuentro entre los dos mundos y para celebrarlo muchos países de América Latina deciden legislar en función de esta definición de su característica pluricultural. México lo hace también y junto con algunos otros países lo hacen a nivel de su propia constitución. En ese entonces, en el artículo 4 de la constitución, los declaramos como país pluricultural y multilingüe y ahora eso pasó al artículo 2 a partir del 2001 con la llamada ley indígena, en donde seguimos definiendo como país pluricultural. El cambio que esto significa respecto del pasado es muy importante porque en el pasado no se reconocía que éramos diversos, sino más bien se trataba de negar esta diversidad.
como que la diversidad nos daba un poco de miedo, era lo que queríamos más bien borrar, queríamos impulsar que todo el mundo fuera mestizo y entonces declararnos como un país desde el punto de vista cultural uniforme. Cuando en 1992 nos declaramos como pluriculturales, eso cambia, esa visión, digamos, de México como país cambia radicalmente, 180 grados de diferencia, y ahora nos reconocemos como pluriculturales, no estamos diciendo que queremos ser uniformes, sino al revés, nos enorgullecemos de esta diversidad, por eso la ponemos a nivel de nuestra Constitución, reconocemos que en esta diversidad estriba nuestra riqueza, y es una riqueza porque el hecho de que cada grupo, esos 68 de los que mencioné, tenga una cultura distinta, quiere decir que desde esa cultura nos está aportando una visión del mundo distinta y también formas distintas de resolver problemas que son comunes a todos, y eso justamente pues enriquece. Y bueno, pues creo que ahora más que nunca, cuando tenemos ataques muy claros desde fuera, al país como tal, pues debemos recuperar esta gran fortaleza que nos identifica y que nos enorgullece. Pasamos a la siguiente. Bueno, eso es el contexto dentro del que nos movemos como país desde el punto de vista de la diversidad, lo más importante que tenemos es la diversidad cultural. Y ahora pasamos a la siguiente, conviene introducirnos en los conceptos que tienen que ver con la educación intercultural, que es el tema fundamental de nuestra charla del día de hoy. Y estos conceptos son como la red semántica que está alrededor de la educación intercultural, y al final pues vamos a definir qué es lo que entendemos por educación intercultural. Entonces comenzamos lo siguiente con los conceptos de multiculturalidad y pluriculturalidad, que son sinónimos. En la Constitución se habla de pluriculturalidad, en otros lados se habla de multiculturalidad, pero son sinónimos, y a lo que se refieren es a la presencia en un mismo territorio de diversas culturas, como coexistencia o como convivencia. Y esto es importante notarlo porque, bueno, cuando en México, digamos hace alrededor de 2 siglos, cuando todavía no existía un movimiento humano tan notable como el que existe ahora, pues cada pueblo indígena estaba en su territorio, ¿verdad? Entonces más o menos podríamos decir que en este territorio, en el territorio mexicano, coexistían, cada quien en su territorio, diversas culturas. Pero bueno, las migraciones empiezan desde hace muchísimo tiempo, se han intensificado notablemente en las últimas décadas, se dice que el siglo XXI es el siglo de la vida humana, también nosotros lo estamos viviendo, y cuando los pueblos indígenas empiezan a migrar a las ciudades, empiezan a irse hacia las zonas de cultivo agrícola, incluso empiezan a migrar internacionalmente, como de hecho ya está sucediendo, pues ya no podemos hablar solamente de coexistencia, sino que ahora hablamos de convivencia, ¿no? Porque pues, en las mismas ciudades se encuentran en los mercados, se encuentran en las iglesias, se encuentran en las fábricas, se encuentran en las escuelas, y entonces ahí están conviviendo los que son diversos, ¿no? Y entonces ahora surge como consecuencia de eso algo que se llama multiculturalismo, que de hecho no es algo que nos identifica tanto a los pueblos latinoamericanos, vamos a hablar más bien de interculturalidad e interculturalismo, como veremos más adelante, pero sí es una palabra que se utiliza mucho en Canadá, por ejemplo, que Canadá es un pueblo que está constituido de diferentes, así fue con sus propios pueblos originarios y después con colonizadores de todas partes del mundo, y en Europa que también ha vivido lo que se llama la diáspora, que es la acogida de pueblos de diversas partes del mundo, y entonces pues ahí lo que tienen es una convivencia de culturas sumamente diferentes que se considera se tiene que administrar, porque si no se administra, las diferencias culturales no administradas son potencialmente conflictivas y el conflicto genera también potencialmente violencia. Entonces se habla de este multiculturalismo, que es, cuando se habla de ismos, estamos hablando de algo que queremos, es una aspiración, es un proyecto de nación de pueblos. Entonces la multiculturalidad es un término descriptivo, nos describe la coexistencia en un determinado territorio, la convivencia de diferentes, pero el multiculturalismo sí se refiere a un proyecto, a una aspiración, y justamente es un proyecto del Estado que lo que quiere es gestionar la diversidad étnica y la diversidad cultural, y de una manera muy especial opuesta a otros 3 modelos que han venido también en la historia tratando de gestionar esta diversidad. Una es la migración,
esto a lo que yo me refería que pasó en México durante mucho tiempo, que no teníamos a admitir que éramos diversos, que teníamos a todos iguales. La asimilación, que es decir, bueno, pues si tú eres diferente, no te conviene ser diferente, porque la cultura superior pues es otra, entonces por qué no te asimilas a esa cultura que vamos a considerar mayoritaria. Entonces es el integracionismo o el asimilacionismo, que lo que trata es de que las personas diferentes borren su diferencia y se incorporen a, digamos, el mainstream o a la cultura más importante, ¿no? Y el último es el diferencialismo, cuando se dice, bueno, si tú eres diferente está muy bien, pero te quedas en tu lugar y no te mueves de ahí. Son los llamados guetos, por ejemplo, o las reservas, en el caso de las reservaciones de los indígenas en Estados Unidos o en Canadá, las reservas, donde, bueno, ok, ya estás, o sea, quieres ser diferente, pero está bien ser diferente, pero te quedas en tu espacio y no te mezclas conmigo y tendrás un trato diferente, diferencial, a veces amable, a veces no tanto, ¿no? Pero son como diferentes maneras como se ha gestionado esta diversidad. Entonces el multiculturalismo dice no, hay que reconocer esta diversidad, hay que valorar esta diversidad y hay que dar cuenta de que la diversidad es algo que implica el tolerar que el otro diferente tiene derecho a participar en los beneficios de la sociedad. Ese es el multiculturalismo. Por otro lado está este término, acuérdense, hablando de la red semántica que rodea algo de educación intercultural, pasamos a la siguiente, el término de interculturalidad, que en estricto sentido también es un término de naturaleza descriptiva, que lo que nos está diciendo, o sea, no es programático ni normativo, sino más bien nos está describiendo o bien explicando que las relaciones entre las diferentes culturas. Entonces, lo que hace es eso, describe y explica cuáles son las relaciones entre los diferentes grupos culturales de una sociedad. Y entonces, por ejemplo, en estricto sentido, el racismo, la discriminación, la explotación por razones culturales es un objeto de estudio de la interculturalidad que estudia estas relaciones, pero estas relaciones son relaciones armónicas, son relaciones de naturaleza conflictiva, y eso también lo estudia en estricto sentido la interculturalidad. Pero también hay un ismo respecto a lo inter, que es el interculturalismo. Y entonces este sí es un modelo aspiracional de sociedad, queremos una sociedad. En América Latina a veces los usamos como sinónimos porque como en América Latina surge el concepto de educación intercultural, pues interculturalidad, intercultural lo juntamos, ¿no? Pero la verdad es que a lo que nos referimos cuando hablamos de que queremos educar para la interculturalidad es que queremos educar para el interculturalismo como aspiración. El interculturalismo entonces es un proyecto de nación que se centra en la cualificación de las relaciones entre las diferentes culturas, las cualifica, ¿no? Les da determinadas características, por ejemplo, que son relaciones que se basan en el respeto, que se dan desde posiciones de igualdad, es decir, no debe haber asimetrías, diferencias por el hecho de pertenecer a culturas distintas, sino que se dan desde planos de igualdad, y que resultan mutuamente enriquecedoras, es decir, que cuando hay personas de culturas distintas que tengan interacción, las dos personas salen enriquecidas, y cuando hay más y hay más culturas, todos salimos enriquecidos de esa relación. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos una sociedad donde los integrantes de las diferentes culturas se relacionen entre sí con base en el respeto, desde posiciones de igualdad, y que esta relación resulte enriquecedora para todos. Entonces, pasamos a la siguiente, interculturalismo es un ingrediente esencial para una sociedad justa y equitativa, no igualitaria, porque las sociedades igualitarias le dan lo mismo a todos. Las sociedades equitativas le dan a cada quien lo que requiere, lo que merece, por sus características especiales, y también, siendo justas, le dan más a los que más lo necesitan, para que todos tengan oportunidades de llegar a ser iguales, quizás como resultado, pero necesita ser equitativa en el principio, o sea, necesita tener este concepto de equidad que implica tratar a los desiguales de manera desigual, pero dándole más a los que más lo necesitan o dándole diferente a los que son diferentes. El interculturalismo no ignora el conflicto de su pueblo. Les decía yo que cuando se entran en interacción culturas distintas o personas que pertenecen a culturas distintas, es muy probable que esas relaciones resulten conflictivas,
de manera natural porque las escalas de valores son distintas, a veces hay valores diferentes, las formas de aproximarse al mundo y de resolver los problemas también son diferentes y eso puede generar conflicto. Ese es un conflicto que se debe de poder aprovechar para bien. O sea, no todos los conflictos son malos. Lo malo de un conflicto es que se convierta en violencia. Pero el conflicto en general, cuando justamente lo que hace es poner en cuestión lo que nosotros dábamos por cierto, pues lo que hace es abrirnos nuestros horizontes y nos conduce o bien a fortalecer aquello en lo que creíamos antes, o bien a empezar a transformar algo de lo que antes creíamos, antes de entrar en esta interacción creíamos. Entonces, en cualquier caso, resultamos enriquecidos porque si fortalecemos lo que ya creíamos, lo vamos a hacer de una manera renovada y mucho más fuerte. Y por otro lado, si empezamos a abrirnos y a cambiar, pues entonces vamos también a enriquecernos como personas. Entonces, no ignorar el conflicto lo supone, pero permite manejar este conflicto, y el conflicto se maneja desde el interculturalismo a través del diálogo. El diálogo es el mecanismo que permite manejar el conflicto que se da por causas de diferencias culturales. El interculturalismo, como decía, supone relaciones desde posiciones de igualdad, no admite asimetrías. Las asimetrías son diferencias que se dan o desigualdades que se dan en desigualdades por el hecho de pertenecer a culturas distintas. Entonces no se explican porque se pertenece a culturas distintas, sino que se explican por razones estructurales e históricas, pero lo que resulta como consecuencia es que el 80% de ellos viven en de pobreza, cuando se centra el 50% de la población mundial, menos acceso tienen a la educación, menos aprenden en la escuela, pero no por su culpa, porque tenemos algunas esclavas con el hecho de ser indígenas, sino por toda la historia, las relaciones culturales que tenemos en este país. Entonces, esas son las asimetrías que no admite el multiculturalismo. Entonces, este proyecto de nación supone combatir esas asimetrías, luchar en contra de ellas, y esto implica luchar contra el racismo, porque el racismo es la causa fundamental de que las asimetrías se sigan dando. Las actitudes racistas son las que de alguna manera suponen que hay personas que no se merecen un trato digno, que no se merecen acceso al bienestar, y entonces por eso las decisiones que se toman desde posturas racistas son decisiones que perjudican a determinadas personas, en este caso personas con características culturales distintas. Y bueno, aquí es donde cobra sentido la educación intercultural. La educación intercultural, tanto aquella que se destina a pueblos indígenas como aquella que se destina necesariamente a toda la población. Y llegamos entonces a esta educación intercultural, pasamos a la siguiente. Bueno, pues la educación intercultural entonces se convierte no en el único, pero sí en el instrumento de excelencia para transitar hacia el interculturalismo, es decir, para ir creando una sociedad de naturaleza intercultural. Tiene varias características de la educación intercultural. Una de ellas es que afianza identidades, es decir, lo que está provocando es que se entre en esta relación, que es desde planos de igualdad, con una identidad fortalecida, sobre todo de aquellos que han tenido una identidad disminuida a ojos de los otros, ¿no?, que dicen que son culturas distintas. Entonces, no, lo que tiene que hacer es fortalecer esa identidad para que la relación se dé desde planos de igualdad. Favorece la comprensión de los otros diferentes. En general estamos muy acostumbrados a que los otros diferentes, si se quieren relacionar con nosotros, borran esa diferencia, lo que ya decíamos de la asimilación. Y pongo como ejemplo el sistema educativo que todavía castiga a los niños por hablar la lengua indígena en las aulas. Nosotros hacemos estudio en las condiciones de enseñanza y aprendizaje y encontramos eso, encontramos que preguntamos a los niños sobre diferentes tipos de castigo y preguntamos sobre si habían sido castigados por hablar una lengua indígena. Y es pequeño el porcentaje, el 5% declararon haber sido castigados por hablar su lengua. Pero lo más curioso es que los niños que asisten a escuelas indígenas declararon en un 11% haber sido castigados por hablar su lengua. Entonces, claro, tenemos un sistema educativo que no parece decirlos o mandarles el mensaje que si ustedes son diferentes estén en su lugar, si quieren estar aquí tienen que borrar esa diferencia que es la diferencia lingüística. Entonces, bueno, la educación intercultural
cultural más bien es al revés, ¿no? Lo que hace es reconocer que los otros diferentes son igual de dignos que todos los demás y permite comprender, acercarse a tratar de comprender a los otros diferentes. Conduce a apreciar la diversidad. El aprecio de la diversidad es algo que se da cuando yo he tenido, como todos hemos tenido, seguramente esa experiencia de ser enriquecidos por el hecho de tener la oportunidad de convivir con alguien diferente. Si todos fuéramos iguales, entonces pues, la convivencia no nos enriquece. Gracias a que cada uno de nosotros es distinto, toda convivencia nos enriquece. Entre más diferente es el otro con el que convivo, pues más me enriquece, porque más me permite abrir los ojos. También pluraliza la sociedad. Ustedes saben que ahorita vamos a ver eso, pero la democracia está basada en la pluralidad. Entonces, entre más plurales somos, o más reconocemos las pluralidades que no son propias, pues más capacidad tenemos de fortalecer esa democracia. Entonces, pluraliza la sociedad. Educa el yo y el nosotros, pero construye la relación constructiva con nosotros. Es decir, el yo y el nosotros absolutamente, digamos, fuerte o fundamental, pues cierra la posibilidad de la relación con nosotros. Aquí se hacen las dos cosas. Por un lado se fortalece la identidad del yo y de la cultura, pero se abre, se permite, o más bien se favorece la apertura para esa relación con los demás, tanto en los pueblos minoritarios como en los minoritarios, ¿no? También educa para reconocer los conflictos, para aprovechar estos conflictos para crecer y para resolverlos de manera violenta. Es educación ciudadana en el sentido de la palabra, porque la ciudadanía reconoce el respeto debido a todo otro, incluso a los otros muy diferentes. Entonces, cuando nosotros nos educamos interculturalmente, reconocemos esta ciudadanía profunda. Es antirracista porque justamente lo que pretende es desmontar el racismo a través de la información acerca de esta diversidad y del valor de esta diversidad. Y también porque trabaja la argumentación y la razón en contra de las actitudes de naturaleza racista. Gracias. Muy bien, pasamos entonces a ver ahora cuál es esta importancia de la educación intercultural. ¿Por qué es de repente importante hablar de educación intercultural? Pues de repente ya tiene unas cuantas décadas que hablamos de eso, pero de todos modos todavía podemos considerar que termina vacante. Pasamos otras dos, por favor. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que ha descubierto la humanidad en las décadas recientes es esta riqueza de la diversidad. Antes nos gustaba mucho lo uniforme, y lo uniforme en todo, o sea, no solamente en cultura, como ya decía yo, sino nos gustaba lo uniforme en todo. Por algún ejemplo, el promotor de la Revolución Verde, Warnow, él decidió que para poder elevar la productividad del maíz, tanto aquí en México como en Puebla, pero para poder elevar la productividad del maíz temporalero en México, era necesario abandonar el cultivo de la milpa. Ustedes saben que la milpa está justamente caracterizada por tener una serie de cultivos en una misma parcela. La milpa es no solo el maíz, sino también el frijol, también la calabaza, y también algunas hierbas, ¿no? Y bueno, resulta que estas plantas entre sí se complementan y se fortalecen en el suelo, y entonces son totalmente complementarias. Pero él decía, es que la milpa lo que le está quitando es poder al maíz, entonces lo que hay que hacer es sembrar solamente maíz. Y entonces él decidió que con el cultivo de maíz, claro que acompañado con un paquete tecnológico muy importante, permitía elevar la productividad del maíz, y en efecto fue así. De hecho, él logró elevar la productividad del maíz temporalero, aquí incluso en Puebla, alrededor de 1.2 toneladas por hectárea a más de 5, ¿no? con esta metodología. Pero eso lo logró al principio. Y después el suelo se fue empobreciendo porque pues ahí están metiendo fertilizantes que no eran naturales, bueno, además de que se perdió la diversidad biológica de la semilla del maíz, etc. Pues después empezaron rendimientos decrecientes, empezó a bajar la productividad del maíz. Y el propio Borlaug, al final de su vida, reconoció
la gran mayoría de monocultivos no es a la semana, porque lo que se olvida ahí, porque la milpa era lo que permitía regenerar el suelo y entonces tener condiciones de producción establemente, aunque no se produjera tanto, se iba a producir establemente en ese pedazo de tierra y además no solamente eso, sino que se contribuía, digamos, a la soberanía alimentaria de la familia, porque la familia estaba produciendo no solamente maíz, sino todo aquello que necesitaba para el consumo. Entonces, bueno, eso para poner un ejemplo acerca de dónde vamos reconociendo la riqueza y la diversidad. Desde luego que el reconocimiento es parte también de esta filosofía humanista, porque la filosofía humanista lo que hace es reconocer a lo humano en cualquier contexto y en cualquier expresión. Entonces, bueno, pues la riqueza de la diversidad justamente lo que hace es enriquecer esta noción de lo propiamente humano. La UNESCO también pues, ha reconocido la educación intercultural como un enfoque necesario en un mundo globalizado. Nos damos cuenta de que es terriblemente diverso. Cuando no éramos globales nos dábamos mucho menos cuenta de esta diversidad. Ahora que somos un mundo global, pues la interculturalidad se vuelve indispensable, las empresas mismas lo han reconocido, se habla de la interculturalidad en las empresas, ustedes han visto los anuncios de Benetton, han visto de SBC, los del banco, ¿no? En los aeropuertos nos hablan de diversidad porque ellos mismos han reconocido esta importancia de la interculturalidad. También hay un claro reconocimiento de esta necesidad que tenemos de escuchar las visiones del mundo y las soluciones a los problemas que tiene el mundo desde pueblos que han sido silenciados en esta construcción. Sobre todo lo que tiene que ver con la relación con la naturaleza. Sabemos que lo ecológico es absolutamente fundamental, pero son los pueblos indígenas los que han sabido relacionarse con la naturaleza por razones importantes e interesantes. Nosotros desde nuestra filosofía occidental nos han enseñado que el ser humano es el ser superior de la creación y que tiene como cometido dominar la naturaleza. Esa es nuestra visión del mundo. No es así la visión de los indígenas en general en el mundo, donde sea que estén, no solamente en México. Ellos más bien se consideran una parte más de esa naturaleza. Y entonces con la naturaleza hay que convivir y a la naturaleza no se le domina, no se le destruye, sino que se utiliza cuando es necesario, pero se trata de conservarla lo más posible. Ustedes saben que en México los indígenas piden permiso a la tierra y le piden perdón cuando la tienen que retirar para cultivar algo, o se le pide también perdón al árbol cuando se le tiene que cortar para hacer una casa. No se caza con Z por cazar ni se pesca por pescar, sino esencialmente para comer. Entonces, esta relación con la naturaleza de muchísimo respeto, la madre tierra es sagrada, la naturaleza es sagrada, pues hace que la relación ecológica del ser humano con su entorno sea una relación mucho más saludable en general de los pueblos indígenas con la naturaleza. Y bueno, eso nosotros lo hemos silenciado, no lo hemos escuchado. Y ahora que volvemos a ver a los indígenas y vemos que justamente donde hay indígenas hay mayor diversidad biológica, que de los 9 países megadiversos que hay en el mundo, 8 son megadiversos también en lo cultural, o sea, megadiversos biológicamente, 8 son megadiversos en lo cultural, y no es casualidad, es cuando hay diversidad de culturas también hay diversidad biológica. Entonces, bueno, pues empezamos a reconocer esta importancia. Y desde luego que la interculturalidad lo que nos permite es, desde posiciones de igualdad, promover ese diálogo de posibles soluciones a los problemas que nos aquejan a todos. Entonces aquí pongo algunos ejemplos de estas diferentes concepciones del mundo, diferentes maneras de verlas. Tenemos, bueno, en primer lugar, pasamos a la siguiente, una cosa que se llama el Sumac Causay, que quiere decir el buen vivir, en quichua, que es el quichua del Ecuador. Y bueno, el buen vivir o el Sumac Causay está basado en una forma de entender la relación entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza. Una relación que no es antropocéntrica, no está centrada en el ser humano como tal, ¿no? Sino es biocultural. O sea, todos los seres de la naturaleza somos seres iguales, ¿no? O sea, tenemos que tener la misma dignidad en nuestro contexto.
Esta es una filosofía que restringe el uso humano de recursos naturales y coloca la regeneración de los recursos naturales como prioridad. Es una filosofía que habla del derecho de la tierra, del derecho de la tierra y del planeta. Valora la equidad y la justicia social como base de las relaciones sociales. También los seres humanos tienen una filosofía que justamente lo que valora es una relación justa y armónica. Y se reconoce y se valora la diversidad cultural y se promueve la participación. En esta filosofía pasamos a la siguiente. El desarrollo se ve no como el crecimiento, sino como el crecimiento en todo caso, pero del bienestar humano, no crecer por crecer, como también nos han enseñado que es bueno, lo que hay que hacer es crecer, o sea, el desarrollo igual a crecimiento. Pero la verdad es que hay que pensar si seguimos creciendo como venimos creciendo, a dónde vamos a llegar. Más bien lo que tendríamos que buscar es el bienestar, o sea, la felicidad, como dice ahora el reino vegetal, lo que quiere es ser feliz. Bueno, pues eso es más bien lo que tendríamos que buscar, más que el crecimiento por el crecimiento, y ese bienestar humano es lo que se entiende por el buen vivir, ¿no? Eso, suma causa es el buen vivir. Bueno, curiosamente, todos estos principios que son parte de la filosofía quechua ya han sido traducidos a nivel de la Constitución de Ecuador. Están en la Constitución de Ecuador como los principios que rigen el proyecto de nación de Ecuador. Bueno, como digo, es la primera Constitución que reconoce estos derechos de la naturaleza, y el bienestar del mundo natural es vista como condición para el bienestar de la humanidad, y ese es el objetivo que debemos transpassar. Entonces, los dos objetivos van juntos. Nosotros aquí en México tenemos algo parecido. Pasamos a la siguiente. Entre los celtales, los mayas celtales de Chiapas, el Lequilcuxlejal, que también significa curiosamente el buen vivir. Aquí la base fundamentalmente está en la paz y en la armonía, que dicen quienes tienen esta filosofía, que son los celtales y muchos otros pueblos de alrededor, que solo se logra en comunidad esta verdadera paz, ¿no? O sea, cuando se vive en comunidad. La comunidad se considera como la estructura básica de la sociedad. La comunidad es la que protege a la familia y a los individuos, y la comunidad debe mantenerse pese a los conflictos. Cuando hay un conflicto, lo que hay que hacer es superar ese conflicto para volver a la armonía. Pero una comunidad, cuando una familia tiene problemas, va a velar por esa familia. Cuando una persona tiene problemas, la comunidad se encarga de esa persona, y entonces la comunidad es como la base para esta relación armónica y de paz. En esta cultura y en todas estas del sur, las decisiones no se toman votando, sino que se toman por consenso. Y se habla de un solo corazón. Hay algunos escritos muy bonitos que se llama Carlos Blenkersdorf, que es el director de antropología de la Universidad de las Américas, todavía estaba en California. Y después él se fue a vivir con los Pajalabales y se dedicó a hacer antropología ahí, pero dice, él cuenta en libros maravillosos sobre la filosofía Pajalabal, pero él cuenta que cuando él llegó a la primera vez que fue a una asamblea ahí con los Pajalabales, oía tic, 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 tic. O sea, decían muchas cosas, pero a cada rato decían tic. Entonces decían que será tic. Entonces descubrió que tic quiere decir nosotros. Entonces no se podía hablar en yo, tenía que hablar en nosotros, sobre todo cuando se estaba en asamblea. Y lo otro que notó es que cuando llegaba la asamblea empezaba, todo el mundo hablaba al mismo tiempo, todo el mundo, ¿no? Y con el tiempo se iba viendo menos voces, hasta que finalmente prevalecía una voz. Y eso significaba que era la voz del consenso, porque cuando ya los otros estaban expresando lo que yo pensaba, yo ya me podía callar. Y entonces al final ya la única voz que prevalecía era la voz del consenso. Y esa era la decisión que se tomaba. Y si no se llegaba a consenso, no se tomaba una decisión. Y bueno, esto sigue siendo de alguna manera así. Los que tienen cargos en la comunidad, cargos de autoridad, digamos, obedecen el consenso y por tanto sirven a la comunidad. O sea, el que tiene cargo lo que tiene que hacer es obedecer ese consenso al que se llegó. Entonces, por eso se habla del mandato de los zapatistas también de ahí. Y bueno, también aquí el propósito es como en el otro caso del bienestar, aquí es la felicidad, ¿no? El cel, de hecho de los celtales, cel, el fijo significa risa, ¿no? Y pues ese es el modo de ser. El modo de ser es el de ser feliz, el de estarse riendo de manera continua. Y la paz se considera una condición para la felicidad. No puede haber felicidad cuando no hace falta esa emoción en este momento. También desde esta filosofía, pasamos a la siguiente,
La espiritualidad es parte integral de la vida en comunidad. Y la espiritualidad tiene que ver con considerar la madre tierra sagrada, el agua como también un elemento sagrado, y también los guardianes de la madre tierra pues son los seres humanos los que lo tienen que cuidar, ¿no? Entonces, era lo que les decía, que los altares piden permiso y perdón a la tierra por roturarla, para poder sangrar, para un árbol, por cazar un animal, ¿no? Y aquí el respeto es el valor fundamental. El respeto se debe a los mayores, nos enseñan todo lo que tenemos que saber para vivir en comunidad, a la naturaleza, a los animales y a todos los demás. Y esta es la base del equipo legal, sin respeto a los demás. También desde esta filosofía pasamos a la siguiente: la justicia debe ser debidamente impartida. Y entre los celtales, la justicia lo que significa es arreglar los problemas de tal modo que no pierde rencor. Acuérdense que estamos hablando de la vida comunitaria, entonces cuando alguien se roba una vaca, pues lo que tiene que hacer es restaurar ese daño y devolver la vaca. Si no se puede devolver porque ya se la comió, pues entonces tiene que reconocer su error y pedir perdón. Cuando la comunidad lo perdona, entonces se restaura el equilibrio y su cuerpo es incorporado nuevamente dentro de la comunidad y las cosas pueden continuar. Entonces hay que arreglar los conflictos para poder seguir viviendo en paz. Y bueno, pues estos son algunos ejemplos de formas diferentes de entender el mundo, ofrecen una manera distinta de abordar el desarrollo sustentable y de enfrentar conflictos, son cosas cercanas a nosotros. Desde luego que si nos vamos más lejos a la filosofía oriental o a la sudafricana, por ejemplo, el y cosas así, pues también encontraremos cosas sumamente ricas. Pero también pasamos a la siguiente: hay formas diferentes de entender la educación y diferentes maneras culturales de aprender. Entonces, cuando hablamos de educación, pues la universidad también la tenemos que estar viendo, ¿no? O sea, cómo educan otros, cómo aprenden otros, cuáles son sus formas privilegiadas de crecer en el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, estas diversas epistemologías y cosmovisiones pues también enriquecen la pedagogía. Y pasamos a la siguiente, les voy a poner algunos ejemplos para que vean. Y bueno, por ejemplo, otra vez volviendo a los celtales, entre las celtales la palabra maestro no existe. La más cercana es el Noctezguanej, y el Noctezguanej lo que significa es el que acerca el conocimiento. Bueno, esto es una filosofía que supone que nadie aprende más que el aprendiz mismo, ¿verdad? En todo caso, quien lo puede ayudar es alguien que más lo acerca, en otras culturas mesoamericanas, los niños aprenden mediante la observación, la imitación y haciendo, asumiendo poco a poco responsabilidades. Todos aprendemos así, no quiere decir que nada más ellos, pero ellos aprenden así solamente, digamos, o sea, les cuesta muchísimo trabajo aprender con rollos, por ejemplo. O sea, llegar a la escuela y que el maestro se pare enfrente y empiece a platicarles, pues eso es algo que es completamente ajeno a su cultura. Ellos lo que aprenden es observan, imitan, empiezan a hacer las cosas y los adultos están ahí cerca para asegurarse que lo están haciendo bien, que no están corriendo peligro de hacerlo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visitado Chiapas, hay machetes chiquitos del tamaño de los niños y van creciendo los machetes conforme van creciendo los niños, ¿no? Y entonces pues el niño empieza a utilizar el machete imitando lo que hace su papá, porque lo observa, el papá está cerca viendo que no se vaya a quemar o que no se vaya a cortar, pero finalmente es el niño autónomamente quien está de hecho aprendiendo. Hay una persona que se llama Bárbara Rogoff, que estudia estas maneras culturales distintas de aprender, a trabajar mucho en Guatemala, por ejemplo. Tiene una fotografía muy linda donde están mujeres de diferente tamaño, hasta una chiquitita yendo por agua al pozo, y entonces cada niña tiene un carrón del tamaño proporcional a su tamaño, ¿no? Y entonces están las cuatro ahí en la escalerita con su carrón y cada quien va por agua, ¿no? Las niñas chiquititas con su carrón chiquito y ya va por agua. Bueno, esa es una manera de aprender. Y cómo les cuesta trabajo entonces a los niños indígenas aprender de nuestra manera con ellos. Por ejemplo, una cosa que descubrieron María Bertelli cuando trabajó con los mazahuas, que lo que no soportaban los niños era que se les cerrara la puerta del aula, ¿no? Porque sentían que perdían la libertad de movilidad. Entonces, pues un descubrimiento muy sencillo: se abrió la puerta y se les dijo a los niños que se podían salir.
empezaron a tener esta sensación de libertad de movilidad y al rato ya no se salían, seguían ahí, pero ya no les molestaba el estar encerrados, ¿no? Entonces, bueno, cosas como esas. También en Estados Unidos, por ejemplo, han encontrado que los niños hispanos, los migrantes, muchos de ellos tienen raíces indígenas, ¿no? Pues cuando los ponen a trabajar, conversan entre ellos. Entonces los maestros, que son muy sajones, digamos, se molestan muchísimo porque creen que están copiando. Y los niños no están copiando, están aprendiendo juntos. Entonces hay un artículo muy bonito de un señor que se llama Trueba, que se llama Sharing or Copying, ¿no? Compartir o copiar. Y más bien están compartiendo, no están copiando. La noción de copia como algo poético, digamos, no existe. Es una manera de aprender juntos y entre todos, que a nadie ya se va. Y bueno, también formas muy diferentes de clasificar, ¿no? Nosotros aprendemos a clasificar en seres vivos y no vivos, pero el otro día tengo una compañera que trabaja con los musgos en Guerrero, ¿no? Y entonces pues ahí venía en el libro de texto que el agua era un ser no vivo. Pues claro que pues sí, nos dirán, ¿cómo no va a ser vivo? O sea, el agua es lo que nos da vida a todos, ¿cómo vamos a clasificar el agua como un ser vivo? Pues hay diferentes maneras de clasificar ahí. Un par de autores como Scribner, que han hecho estudios de esta naturaleza en África, ¿no? De cómo se clasifica, y entonces, bueno, con pruebas de qué cosas van juntas y qué cosas van separadas, bueno, pues a nosotros nos ponen herramientas, árboles y cosas, y vamos a juntar las herramientas, pero ellos, por ejemplo, agarran la herramienta que corta el árbol y pues ponen la herramienta que corta el árbol junta, porque su noción es de la utilidad, ¿no? De la herramienta. Son maneras diferentes de clasificar que nos enriquecen, o sea, no es que una sea buena y otra sea mala. Todas son buenas y todas nos enriquecen. Bueno, entonces estos son algunos ejemplos de cómo la diversidad nos hace ricos. Pero pasemos entonces a ver, porque estamos hablando, si se acuerdan, de por qué de repente nos dimos cuenta de que la diversidad era valiosa, ¿no? Y de que la educación intercultural entonces servía. Otra razón es la globalización. La globalización, una de las cosas que trae consigo es que nos comunica entre las diversas culturas del mundo en tiempo real. Televisión podemos hacer zapping y ver diversas culturas al mismo tiempo, digamos, en el mismo momento, en el mismo espacio temporal, en varios canales distintos, pero al ver esas culturas, digamos, vemos también cómo se expresan, cuál es su religión, cómo se visten, vemos que hay muchísimas diferencias, ¿no? Y entonces, bueno, ustedes ya son más jóvenes, pero cuando empezó la televisión, empezó la gente a ver ese tipo de cosas, una de las cosas que empezaba a suceder es, mira, mi cultura no es la única. Y luego, otra de las cosas que sucede con eso es, pues a lo mejor tampoco mi cultura es la mejor, porque hemos de pensar que mi cultura es la mejor, y entonces hay una apertura a valorar la diversidad desde planos de igualdad. También, bueno, ustedes saben que la globalización trae consigo esta como imposición de un mismo modo de producir, de consumir, de entretenimiento, ¿no? Pues este asunto de que en todas partes del mundo hay McDonald's y las vitrinas de todas las tiendas importantes de cualquier ciudad del mundo vamos a encontrar la misma ropa y cosas así, ¿no? Pero contra eso hay una reacción natural de los pueblos diciendo, no es que yo esté en contra de aquello que puedo consumir, pero yo tengo lo mío que también quiero manifestar. Y por eso ahora estamos viendo el surgimiento de la gastronomía, por ejemplo, nativa, que se globaliza también, se vuelve mundial, la música, la danza, el arte, que lo llamamos artesanía también por desprecio, porque la artesanía es una manera de decir que no es arte, pero el arte se reconoce como cada pieza es diferente que es la artesanía. Y bueno, todo esto empieza también a surgir porque también se empieza a globalizar lo local, ¿no? O sea, desde lo propio yo quiero llegar, quiero presentarle eso a mí. Y luego, bueno, desde luego, la globalización consigo un modelo de producción que es el neoliberal. El liberalismo lo hemos visto, digamos, tiene una consecuencia polarizante, los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, al interior de los países sucede lo mismo, y eso trae consigo migraciones por necesidad o migraciones por el auténtico y respetable deseo de tener las oportunidades de vida. Traen la universidad a nuestras aulas, a nuestras calles, a nuestras iglesias, ¿no? Esa universidad se convierte en convivencia, ¿no? Entonces, eso también pues, es algo que en este siglo, que es el siglo de la movilidad, pues es algo que nos afecta. Entonces, todo esto hace que empecemos a ver esta importancia de la diversidad
El pensamiento complejo, que es aquello de Morán, que nos habla de todos los ingredientes del pensamiento complejo, el incertidumbre, el dinamismo, el cambio, pero uno de los elementos es la diversidad, se la forma parte del pensamiento complejo. Ya no pensamos de manera uniforme, de manera lineal, sino pensamos en que la diversidad es parte de este mundo. Y desde luego el conflicto, pero el conflicto entendido como algo que se puede convertir en violencia o como algo que nos puede servir a todos para quitarnos nuestras certidumbres, y movernos el tapete y hacernos caso. Bueno, pasamos entonces a la interculturalidad, que, digamos, en estricto sentido, la educación intercultural tendría que ser una para todos. No tendríamos por qué dividir la educación intercultural que le corresponde a los pueblos minoritarios, en este caso los indígenas, y la que le corresponde a toda la población. Pero la verdad es que estamos viviendo en una realidad que durante siglos ha sido una realidad que ha oprimido y explotado a los pueblos indígenas y que ha impedido que su identidad se afiance en ellos mismos y sobre todo que aquello que ellos tienen se conozca a ellos mismos. Entonces, durante un tiempo largo es necesario hacer cosas diferentes cuando trabajamos con pueblos indígenas y cuando trabajamos con poblaciones mayoritarias. Entonces, o con culturas mayoritarias. Entonces, la educación intercultural de hecho sí tiene que ser para todos, porque si no es para todos, pues no podemos decir que sí. Pero la educación intercultural, como que legítimamente sería muy difícil impulsarla si no hacemos al mismo tiempo un trabajo especial con los pueblos indígenas que permita resolver los graves problemas que afectan a su educación, que a la fecha podemos decir que ha sido la población menos beneficiada por la educación escolar. La población indígena es la que menos accede, cuando accede es la que más tropesadamente transita por el sistema educativo, cuando se pierde es la que menos aprende, y quizás lo más grave de todo es que eso que aprende es a quien menos le sirve, digamos, en su vida cotidiana. Y bueno, nosotros en el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, donde yo trabajo, tenemos una facultad, que es la facultad de emitir directrices de política educativa con base en evidencias de nuestras propias evaluaciones. Entonces, acabamos de emitir el año pasado, este año, todavía en marzo de este año, directrices para la atención educativa de niños, niñas y adolescentes indígenas, que voy a aprovechar para resumir acá, porque pues, contienen lo que es fundamental atender en el caso de los pueblos indígenas. Antes de eso les diría yo que la educación de los pueblos indígenas, pasamos a la siguiente, tiene un fundamento, tiene muchos fundamentos legales, o sea, no nos falta por legislación a favor de una educación pertinente y de calidad para los pueblos indígenas. Aquí nada más voy a mencionar dos, pues con el propio artículo segundo, aquí ya hacía referencia a la Constitución, pero ese puede ser, el artículo segundo dice que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados y a participar en la construcción de sus programas educativos. Tienen ese derecho según nuestra Constitución. Y que la niñez indígena tiene el derecho a recibir una educación intercultural bilingüe. Fíjense que no dicen la niñez indígena que asiste a escuelas indígenas, porque en México las escuelas indígenas son nada más hasta primaria, escolar y primaria, ya en secundaria no hay tanta cosa como escuelas indígenas, y porque además hay muchísimos niños indígenas que van a escuelas regulares. Alrededor del 40% de los indígenas ya son urbanos, en las ciudades no hay escuelas indígenas, esos niños están yendo a las escuelas. Entonces, no dice que los que van a escuelas indígenas, dice los niños indígenas. Entonces, ese es nuestro problema del artículo segundo. Y el convenio 169 de la OIT, que es un convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes que data de 1989, México fue el segundo país en firmar este convenio. México lo ratificó de manera inmediata. Y ustedes saben que con la reforma de 2011 del artículo 1 de la Constitución, ahora los convenios o tratados internacionales signados por el país tienen valor constitucional. Este convenio 169 es un instrumento internacional, pero nosotros lo reconocemos con valor constitucional. Y este convenio reconoce el derecho a la consulta a pueblos y comunidades indígenas y también reconoce el derecho de los indígenas a recibir educación en su propio lengua. Hay
muchísimos más instrumentos a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que también reconoce el derecho de los indígenas a definir sus propios sistemas educativos. Pero bueno, ¿cuál es la realidad educativa de los indígenas en México? Pasamos a la siguiente. Bueno, pues es un realidad egresado histórico, realmente muy lacerante. Por ejemplo, el analfabetismo. El analfabetismo entre la población indígena de 15 años y más es 3 veces más grande que la población indígena. El resto del país, la población en general. O sea, hay que multiplicar por 3 el analfabetismo de los que no son indígenas para llegar al analfabetismo de los indígenas. Y esto nos habla del rezago histórico porque estamos hablando de personas que tienen de 15 años en adelante. Entonces, de la falta de oportunidades educativas que tuvieron las generaciones anteriores. Algo similar sucede con la escolaridad promedio. La escolaridad promedio de la población indígena de 15 años y más es de primaria, mientras que la escolaridad promedio de la población total de México es de secundaria y la población secundaria. Nos tarda en México una década lograr un grado más de escolaridad promedio de la población de 15 años. Esto significa que los indígenas están 30 años atrás del resto de la población en la edad escolar. Bueno, todavía a la fecha, 1 de cada 5 niños indígenas entre los 3 y los 17 años no asisten, los más están fuera, lo que decía, los que menos asisten. 1 de cada 10 niños indígenas no cursa el grado escolar que le corresponde, es decir, está en condición de extraordinario, es decir, avanzan de manera mucho más tropezada por el sistema educativo. 4 de cada 5 estudiantes indígenas que cursan la educación primaria no obtienen los aprendizajes esperados en matemáticas y en lenguaje de comunicación. El 80% están en el nivel 1 de nuestras pruebas plana. El 80% de los indígenas, el promedio de la población en general, en 49 en matemáticas, en 60 en español, en lenguaje de comunicación y en 60 en matemáticas, pero los indígenas están el 80% del nivel educativo, el nivel que no alcanza a llegar a lo que se define como lo necesario para poder seguir estudiando o para poderse desempeñar en la sociedad. Con relación a la oferta educativa, pasamos a la siguiente. Nos encontramos que a esta pobreza, digamos, de la población indígena, que sabemos que es tal, nosotros reaccionamos con una pobreza en nuestra oferta. Entonces, por ejemplo, 1 de cada 10 escuelas primarias indígenas carece de servicios sociales. O sea, las escuelas no tienen agua, no tienen luz, ese tipo de cosas. 1 de cada 10. En 8 de cada 10 escuelas primarias indígenas, el director tiene grupo a su cargo, es decir, no hay un director de oficio que se pueda dedicar a la gestión de la escuela. Entonces, él tiene grupo y como director, pues tiene que estarse moviendo para ir a llevar estadísticas a la supervisión, para hacer caso de los llamados, etc. Entonces, eso hace que esos niños tampoco aprendan bien. Más del 50% de los docentes que trabajan en una primaria indígena no hablan una lengua indígena, o sea, se supone que los docentes no tenían que tener una formación docente, pero lo importante era que hablaran la lengua para que los niños los entendieran, pero resulta que el 50% no habla la lengua. El 43% de los alumnos hablantes de lengua indígena no asisten a un preescolar o primaria indígena, les decía, o sea, si están en escuelas regulares donde no se les tiene cuidado como indígenas. Pasamos a la siguiente. En relación a los procesos educativos, la educación intercultural es solamente para escuelas de modalidad indígena, o sea, no se habla de educación intercultural para todos, se habla, pero no se hace, ¿no? O sea, la educación intercultural se entiende como aquella destinada a los indígenas. Las lenguas originarias, si acaso, se enseñan en un espacio curricular que tienen las primarias de 3 horas a la semana para aprender la lengua, pero no se utiliza la lengua como vehículo de comunicación y como vehículo de enseñanza. Entonces, no se logra un bilingüismo efectivo. Se considera, digamos, que lo importante de la lengua es como un paso al español, eso es que se viene a considerar el uso del bilingüismo instrumental que se llama. Y esto se refleja en el hecho de que hay libros de texto en lengua indígena, pero estos libros de texto en lengua indígena son hasta 4 grados de primaria, ya quinto y sexto no, se considera que ya entonces el bilingüismo español y que ya no necesita materiales superiores. En educación secundaria prácticamente no existen materiales en lengua indígena.
y no se diseñan libros y materiales para las lenguas minoritarias. Y también aquí un poco el mensaje que mandamos es, pues ya de todos modos se van a morir, ¿no? O sea, esperamos a que se acabe. Y en México el libro de las lenguas indígenas están divididas más o menos en 38, más o menos 20 son lenguas muy fuertes que tienen su propio alfabeto, que tienen su propia gramática y donde hay producción escrita en su propia lengua. Otro 30%, digamos, la tercera parte, alrededor de 20 lenguas, son lenguas que tienen alfabeto, que tienen gramática, pero que no tienen producción en la lengua. Y el otro 20% son lenguas que están en extinción, ¿no? Entonces, más o menos así se dividen. Y con ese último 30% pues no estamos todavía. También siguiendo con procesos educativos, además de que hay muchos docentes que no hablan la lengua, hay muchos otros, alrededor del 30%, que sí hablan una lengua, pero no los que están desubicados lingüísticamente. Y esto porque, bueno, quienes se encargaban de asignar a los maestros a sus escuelas, antes era el sindicato, ahora ya eso está cambiando, pero pues parecía que este requisito de que había una lengua indígena, pues es que es lengua, y eso les daba muchísimo más margen para la lengua de colocar a los maestros. Entonces, bueno, tenemos que es un problema absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no sean maestros y aparte de no ser maestros que hablan la lengua? Pues eso explica cómo estamos entregando los recursos más pobres a los niños y padres. Bueno, los otros maestros monolingües en español, los docentes tienen más baja escolaridad justamente porque se permitía su ingreso con bachillerato, la reforma educativa hace muy poco. Hay muchos albergues indígenas que ahora se llaman casas y comedores de vida indígenas, sobre todo en zonas dispersas a donde los niños van los 5 días de la semana y después el fin de semana regresan a sus casas, pero operan en condiciones muy críticas. Incluso la alimentación básica no está asegurada en estas casas, en todos ellos, ¿no? O sea, en algunos sí, pero no hay todos. Falta de apoyos para la movilidad de los supervisores y directores, o sea, los supervisores muy dispersos, con malas comunicaciones, el supervisor no tiene recursos para visitar las escuelas, no visita prácticamente nada, muy poco, y los directores son los que se tienen que mover hacia la supervisión. Algunos programas de infraestructura sí los hay que decir que el programa de Escuelas al 100 es un programa que ha beneficiado de manera afirmativa, digamos, a los pueblos indígenas, porque la proporción de escuelas indígenas que han entrado en el programa es mucho más alta que la profesional, y eso hay que reconocerlo. Pero muchos de estos programas que mejoran la infraestructura, que sabemos que están muy mal en las zonas indígenas, bueno, primero tienen una carga administrativa muy fuerte, de manera que se atiende eso, no se atiende el niño, como los directores son a la vez maestros, dejan de atender el niño. Y hay otros que más bien están basados en matrícula, que dejan fuera, pues, solamente de tanta matrícula en adelante entramos a mejorar la escuela, y pues en las zonas dispersas indígenas, pues eso no existe. Entonces, bueno, ante este diagnóstico que estoy resumiendo, es mucho más amplio, ustedes lo pueden consultar en internet, las directrices buscan algunas cosas, por ejemplo, buscan garantizar el derecho a una educación de calidad, con pertinencia lingüística y cultural. La hipótesis muy fuerte aquí es que los niños indígenas no están aprendiendo en la escuela porque no es cultura y cultura lingüística. Primero, no se da en su propia lengua y entonces hay problemas de educación, pero segundo, la escuela es ajena a su cultura, o sea, la cultura no está presente, entonces no está operando la escuela como reproductor de su propia cultura, además de opinión introductora de la cultura nacional, que es una que tiene que hacer, pero por la falta de pertinencia, pues no encuentran sentido a eso. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que se busca, también asegurar una educación con enfoque de diversidad e inclusión, es un enfoque transversal a todo el sistema educativo, garantizar que la niñez indígena tenga un pleno dominio del español y de la lengua materna, un lingüismo equilibrado como consecuencia de la educación básica, promover que los pueblos indígenas ejerzan el derecho a ser consultados en la educación que reciben, el derecho a la consulta que está consagrado en la Constitución, que debería aplicar en los pueblos indígenas. Para hacer estas directrices, una de las cosas que hicimos fue una consulta previa al día y informar a los pueblos indígenas sobre evaluación educativa, pero para llegar a eso tuvimos que preguntarles qué pensaban de la educación que recibían y cómo era la educación que quisieran recibir, y en todo caso de esa cómo se evalúa. Entonces están fundamentadas, entre otras cosas, en esta consulta.
También eliminar gradualmente la discriminación cultural y lingüística y fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos. Fortalecer la coordinación institucional en el Estado mexicano, porque lo que digo es que hay muchas instancias que atienden a los indígenas pero de manera descoordinada, entonces no se hace sinergia, se pierde potencial. Y desde luego mejorar la información y el conocimiento y la innovación de la educación indígena. Por ejemplo, una de las cosas que no sabemos es cuántos indígenas están en la escuela que no es indígena. Sabemos que los indígenas que están en las escuelas indígenas son indígenas, pero no sabemos cuántos indígenas hay en las escuelas secundarias. No sabemos cuántos indígenas hay en secundaria o en bachillerato o en educación superior. O sea, tenemos una dificultad de información en ese sentido. Es ofensivo preguntarles. A lo mejor en algunos casos sí resulta así, desgraciadamente, pero hay que informar de generando el orgullo de pertenecer a la cultura a la que pertenece. Y bueno, muy rápidamente, las directrices son 6, son las siguientes. Bueno, estas directrices, debo decir que cuando se presentan, las autoridades educativas son públicas y las autoridades educativas, la federal y las estatales, tienen que responder públicamente si aceptan o no las directrices. Bueno, yo les tengo que decir que estas directrices fueron aceptadas por todos los niveles educativos. Un par de ellas que dijeron que no tenían población indígena. Entre ellas Tamaulipas, les tuvimos que demostrar que sí tenían censo. Que todos los estados de la República tienen indígenas, o sea, la migración se va en todos lados. Algunos no son pueblos originarios, pero sí hay indígenas. Entonces, todos confirmaron que sí. Y nosotros tenemos que hacer el seguimiento de cómo están implementando estas directrices. Entonces, la directriz 1 dice fortalecer el enfoque de inclusión, equidad y no discriminación en la política educativa nacional a nivel transversal, con especial énfasis en la atención y la participación de la población indígena en todo el sistema educativo, no nada más en las escuelas indígenas. La directriz 2, robustecer el vínculo entre escuela y comunidad como ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y base de la pertinencia y calidad de la educación que reciben. Cuando hicimos la consulta, una de las cosas que nos decían los indígenas era que la consulta fue a comunidades indígenas que tenían muy pocos espacios de participación, pero que querían participar mucho más en la escuela. Entonces, la participación en escuela-comunidad se ve como indispensable. La directriz 3, establecer un modelo curricular que favorezca la interculturalidad en toda la educación obligatoria y garantice su pertinencia cultural y lingüística a la población indígena. La 4, garantizar el desarrollo profesional de docentes y directivos acorde con las necesidades educativas y derechos de la educación indígena. En general, los maestros no son formados específicamente para trabajar en el lingüismo y la interculturalidad. Lo que estamos diciendo es aquellos maestros que van a atender a la población indígena que tienen que estar preparados para hacerlo de manera bilingüe, y todos los maestros tienen que estar preparados en la educación indígena. La directriz 5, garantizar centros escolares con infraestructura y equipamiento que responda a las necesidades de las comunidades indígenas. Por este asunto de que encontramos una deficiencia terrible en infraestructura y equipamiento en estas escuelas. Entonces, lo que estamos diciendo es que todos tienen derecho a una escuela digna y pues en comunidades indígenas. Y la directriz 6 es impulsar y mejorar la innovación permanente en la educación para las niñas indígenas. En el entendido de que si no innovamos, pues no vamos a encontrar formas diferentes de hacer las cosas. Y pasamos ya al cuarto punto, que es interculturalidad en el sistema educativo. Muy largo, pero ya lo que es justamente esta idea de la educación para todos. Y bueno, aquí pues hay una necesidad de un sendero pluricultural, o sea, eso que les decía que es un concepto descriptivo que nos habla de coexistencia o convivencia, que no se refiere a la relación entre los miembros de las distintas culturas, porque podemos, como en la Constitución, aceptar ser pluriculturales, pero a la vez seguir siendo racistas, discriminatorios, segregacionistas. Y eso es lo que pasa en México. Tenemos una Constitución que dice que somos pluriculturales, pero seguimos siendo racistas y discriminatorios. Eso es lo que nos pasa. Y entonces, lo que trasciende esto de pluricultural es justamente lo intercultural, que ya definí en aquello que se basa en el respeto de posiciones de mutuamente enriquecedor. Pasamos a la siguiente. Y entonces, aquí hay una filosofía que sustenta, digamos, este deseo del interculturalismo, que es la filosofía de la otra edad. Pasamos a la siguiente. Y esta filosofía tiene que ver con la manera
se aborda al otro diferente y dice, más bien transita, ¿no?, de pensar que el otro, que no es como yo, es inferior a mí y que debe, si quiere relacionarse conmigo, lograr su diferencia, a una concepción totalmente distinta en donde aceptamos que el otro puede y debe auténticamente ser y crecer desde lo que creo que vamos a ver más adelante. ¿Otra más? Ajá. También transita de ver al otro diferente como una amenaza, como la vieron los españoles durante la conquista y pensaron que había que exterminar a todos los indígenas y al final no lo hicieron, casi lo hicieron, pero no lo lograron del todo, lo frenaron porque los necesitaban para explotar las minas y para explotar las tierras. Pero en otros lugares el exterminio fue real, los años Estados Unidos, Argentina, Uruguay, prácticamente en otros gobiernos, ¿no? Entonces eso es por la amenaza que representaba la diferencia. Entonces de esa amenaza a ver más bien como que te enriquece, o sea, otro diferente no, que amenaza te enriquece. De ver cultura en singular como estamos acostumbrados, de cultura, en singular hablamos, a culturas en plural, reconociendo que somos aquí en este país muchísimas culturas y que no hay culturas superiores, que todas en principio son igualmente dignas de respeto, y de la concepción de que las culturas son estáticas a que estas son vivas y cambiantes. O sea, las culturas no son estáticas, no son algo para los museos, no son algo que se congela, continuamente están cambiando. Yo estoy con los purépechas hace relativamente poco y me sorprendí de ver que hay purépechas, las mujeres usan unos saquitos muy bonitos, pero ese saquito se vuelve obsoleto al año. Entonces cambia la moda del saquito y ellas están perfectamente conscientes de quién está con un saquito del año pasado. Las culturas son terriblemente dinámicas. También me tocó ver, ustedes han visto a los bucholes con su traje, los hombres bucholes con su traje todo dorado, ¿no? Pero me tocó ver una foto de Benítez cuando él fue a estudiar los bucholes en los 50 o principios de los 60. Y el traje era, pues digo, estaba igualmente cortado, pero era muchísimo más secreto el bordado, ¿no? O sea, había 2 que 3 bordaditos por ahí, ¿no? Pues eso es opcional. Y bueno, cuando empezaron a migrar los indígenas a Estados Unidos, uno se preguntaba cómo le va a ir a un mixteco en Nueva York, ¿cómo le irá? Y ahora ya nos preguntamos eso, ¿no? Nos preguntamos cómo se cree mixteco, porque la cultura mixteca está viva, y pues que no de la misma manera que sus comunidades indígenas, está vivísima. Entonces, estas culturas como dinámicas, como toda cultura. Les hablaba de este asunto de la democracia, ¿no? O sea, la democracia está basada en el pluralismo, entonces si nosotros somos plurales culturalmente, pues tenemos que reconocer esa posibilidad de tener una democracia fuerte. No podemos decir que somos la democracia tiene dos antídotos al racismo. Uno de ellos es la tolerancia. La tolerancia lo que dice es que todo otro tiene derecho a opinar y votar. Entonces no puedo ser racista porque tengo que reconocer ese derecho. Pero tiene uno todavía más profundo que es el respeto. Entonces el respeto es parte de la democracia. Entonces cuando yo respeto al otro, que paso al respeto es decir, reconozco que tiene derecho a decir, me interesa por qué opina así o por qué vota así. Y en principio me abro a que me deje convencer, a lo mejor me dejo convencer, pero en principio estoy abierto. Ese es el verdadero antídoto del racismo. Entonces, bueno, pues eso es de lo que se trata, de combatir ese racismo. La democracia también supone perseguir la justicia, porque una democracia profunda es no defender mis propios intereses cuando opino, cuando voto, sino tomar en cuenta también los intereses de aquellos que no están siendo beneficiados con el sistema, que están siendo perjudicados con el sistema, de manera que por mi voto yo tengo que ir avanzando hacia una mayor justicia. Y entonces pues llegamos a este asunto de la educación para la interculturalidad, la educación de la interculturalidad o del pluralismo como aspiración. Tenemos dos asimetrías educativas, esta que ya vimos, que los indígenas son los que nos asisten, etc., una asimetría propiamente escolar que tenemos que combatir, y luego tenemos una asimetría más difícil de combatir porque es simbólica, es la asimetría simbólica, que es la que nos explica por qué hay culturas que se consideran superiores y por qué en la interacción entre culturas hay culturas que adoptan posiciones superiores, lo que se llama el racismo intercultural. Cuando están entre ellos los indígenas no se consideran inferiores
cuando se relacionan con la cultura dominante, sí, ¿no? Y por ejemplo hay quienes dicen que la escuela nos enseña la lengua indígena porque eso se dicen a ellos. Y eso son manifestaciones de este racismo introyectado. Entonces hay que combatir este racismo introyectado también con la asimetría valorativa, y entonces pasamos a la siguiente. Esta asimetría valorativa se combate con grupos indígenas, por eso decía que al principio tiene que ser diferente, persiguiendo que la educación logre el orgullo de la propia identidad. Y aquí la lengua es importante porque la lengua es lo que nombra la cultura. Cuando se pierde la lengua se deja de nombrar aquello que digamos la cultura y lo que no se nombra existe. La lengua es sumamente importante, pero además la educación tiene que lograr este orgullo de la identidad propia, pero el origen de esto está en esa cultura que se siente superior. Ese es el origen verdadero del racismo. Entonces, por eso, la educación intercultural tiene que ser para toda la población y tiene que ser una educación, primero, antirracista, que enfrente el racismo. Y el racismo, una vez combatido, entonces sí ya podemos dar lugar a actitudes de apertura al otro. Tenemos que combatir el racismo. ¿Cómo combatimos el racismo? Bueno, a través de conocer al otro, de aprender a respetar al otro y por último, de apreciar al otro porque el otro me enriquece. Cuando el otro ya me enriqueció, pues yo aprecio a ese otro y no solamente a ese que me enriqueció, sino a todos los que son como él. Y en general ya después el salto es pues la pedagogía de la interculturalidad implica dar estos dos saltos epistemológicos y transitar por estos tres pasos. Pasamos a la siguiente lista, que son, primero, conocer. Es imposible pedirle a alguien que respete lo que no conoce. Lo primero que tiene que hacer es conocer, no para aprendérselo de memoria, pero sí para saber que existe esta diversidad, para despertar la curiosidad y las ganas de aprender más de esa diversidad. Pues conocer. Después sí transitar al respeto. Educadores que son o estudiantes de educadores saben cómo se transmite el respeto a través de una formación y valores, ¿verdad? La formación para la ciudadanía y para la democracia. Y por último, multiplicar las oportunidades de vivir directamente o simultáneamente a través de simulaciones, de juegos de rol, de dilemas morales, esta experiencia de ser enriquecido por el otro. Entonces, cuando tenemos eso, cuando hemos experimentado eso, ya se desmontó el racismo. Una vez que logramos entender que el otro enriquece, el racismo se desmontó, no hay marcha atrás. Ya no puedo pensar de manera distinta. Y bueno, esto es algo que se favorece mucho, o se facilita mucho, cuando los contextos son pluriculturales y cuando los maestros están preparados para aprender la pluriculturalidad y para tratarla como ventaja pedagógica. O sea, el hecho de que tenga, por ejemplo, en un aula diversas culturas, eso es una enorme ventaja, pero tengo que saber trabajarla, porque si no lo veo como problema. Estoy acostumbrada que todos tienen que ser iguales y si son diferentes no sé qué hacer. Pero cuando la realidad es pluricultural, pues ahí mismo tengo esta posibilidad de vivenciar el enriquecimiento. Y bueno, ya ahora sí lleva la última. Bueno, la educación más, la siguiente. Y la siguiente. La educación intercultural para todos es justamente la manera para transitar de un país pluricultural a un país intercultural, a donde nos relacionemos con los demás con base en el respeto, desde posturas de igualdad, donde estas relaciones resulten enriquecedoras. Se trata de una educación valoral y ciudadana cimentada en nuestra propia universidad. Con eso que te agradezco mucho. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Silvia Schmelkes del Valle y damos inicio a la sesión de preguntas. Doctora Schmelkes,
Muchas gracias por su presencia. Tengo una preocupación.